César Charles defiende ante Joe Louis su título mundial de los pesos pesados, versión MBA, en un combate por la unificación del título. Nueva York, 27 de septiembre de 1950. Ahí tenemos a Joe Louis presto a intentar conquistar la corona mundial que ya lució sobre sus sienes en 26 ocasiones, nada más y nada menos. El campeón, la Cobra de Cincinnati, César Charles. Un hombre nacido el 7 de julio de 1921. Tenía, por tanto, 29 años, teniendo en cuenta que este combate se escenificaba en Nueva York el 27 de septiembre de 1950. Con faja blanca, el campeón es a Charles, que hace la cuarta defensa de su título, y enfrente el bombardero negro. Había tenido que volver Joe Louis al cuadrilátero por problemas económicos. El tío Sam le reclamaba $250,000 y esto obligó al bombardero negro a tener que volver al cuadrilátero, donde no combatía desde el 25 de junio de 1948. Por tanto, más de 2 años retirado, y ahora intentar frente a César Charles, un extraordinario boxeador, conquistar la corona mundial. Se había proclamado campeón mundial César Charles el 22 de junio de 1949 al vencer por puntos a Jersey Joe Walcott. Había hecho sucesivas defensas. Había ganado a Gus Lesnevich por KO técnico en el séptimo, en el 49. Ese mismo año, el 14 de octubre, en San Francisco, vence a Pat Valentino por KO en el octavo asalto. Y en la pelea anterior a este enfrentamiento que estamos presenciando, ganaba en Buffalo el 15 de agosto del año 50 a Freddie Beshore por KO técnico en el 14º round. Las apuestas eran claramente favorables a César Charles. Los especialistas pensaban que la época y el mejor momento de Joe Louis ya había pasado a la historia. Joe Louis, a la derecha de sus pantallas, uno de los más grandes boxeadores que ha habido en los pesos pesados. Todavía su récord de 25 defensas consecutivas marca dentro del mundo del boxeo. Además, teniendo en cuenta que se marchó voluntariamente. El combate no estaba llevado a gran ritmo, como pueden apreciar. Hay una gran diferencia, todos los buenos aficionados lo habrán reconocido, entre este Joe Louis Barrow, nacido en Lafayette, Alabama, el 13 de mayo de 1914. Ahí ha llegado bien con esa combinación, ha sentido esa mano César Charles. Y decíamos que a pesar de todo hay una gran diferencia, ya no se movía como antaño, no tenía la rapidez, la agilidad de entonces, sus combinaciones no eran tan rápidas ni tan precisas. Ya lucía una incipiente calva a la altura de la coronilla. Este extraordinario púgil que como amateur disputó 54 combates con 50 victorias. Pero ahora daba la impresión de que era el momento del hombre nacido en Louisville, en Georgia, el 7 de julio de 1921. Nos estamos refiriendo, obviamente, a la Cobra de Cincinnati, a César Charles. Si nos llamaba la atención el registro amateur
de Joe Louis, qué decir del de Sir Charles. Disputó 42 combates como aficionado con 42 victorias. Han oído ustedes bien, invicto como aficionado. Y dentro del peso medio, ya se aprecia que es un peso pesado de escasa envergadura y de poco peso físico. Eso, si cabe, hace más meritoria todavía la trayectoria de Sir Charles dentro del peso máximo. En 1939 se había proclamado campeón de los Estados Unidos de Norteamérica como amateur y dentro del peso medio, insisto. Probablemente en la época buena de Joe Louis, allá por los años 40, esa Charles no hubiera podido llegar al límite de los 15 rounds, pero lo cierto es que en este momento le estaba creando muchas dificultades, muchos problemas al bombardero negro. Nos vamos directamente al tercer asalto y vamos rápidamente con el registro personal que presentaba cada uno de los boxeadores esta noche mágica del 27 de septiembre de 1950. El registro personal de Sir Charles era de 67 victorias, 5 derrotas y un combate nulo. 43 triunfos antes del límite, lo que representa un 64% de knockouts. No está mal, teniendo en cuenta que aunque peleaba dentro del peso completo, como pueden apreciar, no era un peso pesado al uso. Por su parte, Joe Louis, 26 veces campeón mundial, ya lo hemos dicho antes, presentaba un palmarés de 60 victorias y tan solo una derrota, la famosa derrota con el alemán Max Schmeling. 52 triunfos antes del límite, un 86% de knockouts. Impresionante, pero quizá el dato más importante es que Sir Charles tenía 29 años, era el campeón, estaba en plenitud, mientras que Joe Louis tenía 36 y desde hace más de 2 años no combatía. Sir Charles fue reconocido como campeón por la NBA, pero no así en Nueva York, donde la influencia de la revista The Ring jugó en su contra. La prestigiosa publicación americana ha tenido siempre una gran importancia en el mundo del boxeo profesional. Haya llegado bien con ese crochet de izquierda Sir Charles. Ha intentado buscarle de contra a Joe Louis, pero Joe Louis ya no tenía los reflejos de antaño, ni la movilidad, ni aquella viveza y aquel encadenamiento de golpes perfecto y preciso que hiciera en el pasado. Hoy se nos presentaba como un púgil un tanto lento, Es curioso, pero después de este enfrentamiento todavía continuó peleando. Hizo 9 peleas más Joe Louis, ganó casi todas, hasta que Rocky Marciano, en el postrero combate de Joe Louis, el 26 de octubre de 1951, le noqueara en 8 asaltos y el bombardero negro dijera: hasta aquí hemos llegado, no merece la pena continuar. Nos vamos a ir directamente al cuarto asalto. El campeón, el hombre con la faja blanca a la derecha de sus imágenes, Sir Charles, hace la cuarta defensa de su título de campeón frente al legendario Joe Louis. Cincinnati Cobra keeps moving in at him. Bueno, ese crochet de izquierda por parte, ahora muy bien Joe Louis,
crowd roared for Lewis struck out like the Cobra that Le ha llegado bien con ese gancho de izquierda. 2 minutes to go, the fourth round. No cabe duda de que la clase, la calidad del ex campeón mundial en algunas fases se tenía que dejar sentir. Charles maintains his poise. Joe's always Vemos una diferencia de estatura entre uno y otro púgil. 1,87 medía Joe Louis, por 1,83 es a Charles. That's the first indication that Charles was backing up. Ambos púgiles ya están muertos. Joe Louis falleció el 12 de abril de 1981 y esa Charles lo hizo unos años antes, el 27 de mayo de 1975. Dos boxeadores extraordinarios, mejor, infinitamente mejor, no cabe duda, Joe Louis, pero esa Charles, con ese escaso cuerpo para el peso pesado y lo que hizo dentro de esta división, le otorgan también categoría de gran campeón. Joe looks more severe than I've seen him. Buenos los jabs de izquierda de Joe Louis. Reflexes work. See him dance away that time on the feint. Charles Ha llegado nuevamente, intenta después meter el gancho, baja el cuerpo esa Charles. Esto dificulta al ex campeón mundial. and that ends. Cuando ha finalizado el asalto, quizá el mejor de Joe Louis hasta el momento, y nos vamos a ir al quinto round. El combate estaba pactado a 15 y en juego la corona mundial de los grandes pesos. Entre el campeón es a Charles, el hombre más fino, el hombre que tiene la faja blanca en su pantalón oscuro, y enfrente el mítico Joe Louis. Joe over to see perhaps what damage he's done, if any. And there he is. Vemos más rapidez por parte de Joe Louis en las acciones. Throwing those blows. Saca los brazos con mayor viveza, que bien ha llegado ahora con esa derecha larga al rostro de Joe Louis. Joe has or had. Joe Louis quiere una pelea más tranquila, como la que al principio había establecido, pero en la esquina de esa Charles le indicaban una y otra vez que lo que tenía que hacer era eso, dar ritmo al combate y no entrar en esa tela de araña que el ex campeón mundial Joe Louis, con su gran técnica, trataba de tejer una y otra vez. Hazard Charles with the lighter stripe down his trunks. ...122 peleas disputó como profesional esa Charles. And Charles begins to slow down. Now whether he's looking to see what's going on or what to do about his pattern. Un récord absoluto, desde luego, para un campeón mundial de los pesos pesados. Lewis has his combinations working when they're working and he's willing to set them in. Y como hemos dicho antes, aunque era un hombre de poco peso, un hombre muy ligero, tenía un gran talento. Charles has been striking the Un gran talento para el boxeo, que eso es lo que le permitió, The boy is marked. en aquel momento que había grandes peleadores, conquistar la corona mundial y revalidarla en diferentes ocasiones. 1 minute to go of round 5. Muchas veces hemos hablado del carisma, del aura de los boxeadores. De los boxeadores y de los deportistas en general, y quizá de todo el mundo, porque también se habla del aura de los políticos y, como digo, de cualquier actividad de un hombre público. Bueno, pues este hombre, esa Charles, nunca tuvo el reconocimiento del gran público, algo que sí tuvo Joe Louis, algo que ha tenido extraordinariamente Cassius Clay y más recientemente Mike Tyson. Eso es muy curioso, de ahí que tantos y tantos boxeadores, grandes campeones, muchos de ellos, no consiguieran grandes bolsas como consecuencia precisamente de esa circunstancia. Hemos entrado en el sexto asalto. Continúa esa Charles dando un gran ritmo al combate. Joe Louis haciendo un buen trabajo con el jab de izquierda.
pattern has changed a bit now. Entran en clinch, obliga al árbitro a intervenir. En cualquier caso, la pelea sumamente limpia hasta el momento. Now in close, I see No the podía ser de otra manera. to develop a mouse under his Dos left eye. grandísimos deportistas Yes, frente a quite frente. apparent. Y ya ven ustedes la táctica de combate. Un combate frío, llevado al ralentí por parte de Joe Louis, marcando con el jab de izquierda, 2 minutes to go in the sixth sacando de vez en cuando algunas buenas combinaciones, no con rapidez, pero sí con precisión, mientras que esa Charles, We can see that. con mayor viveza, con mayor ritmo, trata de presionar al campeón, Now, no dejarle pensar, como se dice en el argot pugilístico, has very little to do porque with indudablemente un hombre del talento voice, superbly clean de fighter. Joe Louis, si le dejas pensar, eso es muy peligroso. The pattern has changed enough so that we see a mauling round now instead of the long distance clean Seguimos fight. pensando lo que hemos dicho antes, And amazing que results probablemente- stay in with Joe Louis. si este combate se hubiera disputado 10 años atrás, Now let's see. el desarrollo del mismo hubiera sido muy diferente, cuando hemos visto ahí bien ese gancho de izquierda por parte de Joe Louis, y por supuesto infinitamente más favorable a Joe Louis. Pero es que después de 2 años largos, retirado y 36 de edad, Joe Louis estaba haciendo una pelea muy digna, muy meritoria, pero en algunas fases era superado, como podemos apreciar, por esa Charles. Joe's willing to strike, but he's missing. And the lighter opponent wrestled him away that time. Half a minute to go. Llega con algunos buenos golpes Joe Louis en algunas ocasiones, pero le falta eso, continuidad, le falta fuerza. En definitiva, le sobran años. Es triste, es lamentable que un hombre que había sido tan grande dentro del mundo del boxeo profesional tuviera que regresar al ring We go for round 7. por deudas, y cuando además estas deudas no eran tan grandes teniendo en cuenta las bolsas millonarias que había cobrado en el pasado. One other observation. I noticed that Lewis didn't like the field Le habían of the puesto una outside demanda side. de $250,000. There he goes, hitting in there constantly, and Lewis's eye is beginning to develop a tremendous El fisco le reclamaba dinero desde todas partes, slip. también sus ex esposas, y lo cierto We always have the, es que había dilapidado la enorme fortuna que había ganado with that tremendous como campeón mundial, haciendo 25 defensas consecutivas. Han oído ustedes bien. craftiness and agility and fluency by Ezra Charles. Había ganado Joe Louis el título en el año 37 a James J. Braddock 2 minutes to go in the y lo había revalidado en 25 ocasiones stadium in New York. con púgiles de la talla de Max Schmeling, Generous applause to all the exchanges. de McCoy, de Barman, de Simon, de Musso, de Baer, de Billy Cohn, de Lou Nova, de Rudy Baer. Picture reveals now the boys are En fin, going into boxeadores the extraordinarios. He is almost half over, and Charles willingly steps away to watch what Joe Louis will do. Boxeadores de gran calidad, realmente la florinata de los pesos pesados en aquel momento, Joe, for a second there, had Charles. entre 1943 y 1945, con motivo del conflicto mundial, I think Charles has developed había permanecido inactivo, So they both have había estado incluso en el frente haciendo diferentes exhibiciones so they'll both be fighting para for las time. fuerzas, para los soldados americanos, So it's right hand. y cuando volvió en el 46, todavía seguía siendo campeón mundial. 1 minute El to go. 19 de junio se presentaba en Nueva York y vencía por KO en el octavo asalto a Billy Cohn. Ese mismo año gana a Tony Mauriello por KO en el primero, en disputa de la corona mundial, y en el 47 vence por puntos Joe missed both shots. a Jersey Joe Walcott. Le vuelve a ganar en el 48 por KO en el 11º round, Close. y desde entonces permanece retirado
hasta esta reentrée que estamos presenciando ahora, el 27 de septiembre de 1950. En ese momento el campeón es a Charles, un hombre, como hemos dicho antes, ligero de peso, pero con gran talento. Entramos en el octavo round. Una historia muy bonita, la de la Cobra de Cincinnati, donde nos habla de las grandes dificultades que pasó este joven, nacido en Lawrenceville, en Georgia, el 7 de julio de 1921, para sobrevivir al principio, después para hacerse un sitio entre los grandes de la división y más tarde para ser campeón mundial. No fue un camino de rosas, ni muchísimo menos. La carrera de Charles también se alistó en el ejército y fue trasladado a Europa. Conservó la forma gracias precisamente a los campeonatos militares, pero al igual que la mayoría de los atletas estadounidenses, tuvo que esperar la rendición de Alemania para poder reiniciar su carrera deportiva. Otro hombre que también había acumulado diferentes deudas es al Charles, especialmente por impuestos no pagados, le obligan nuevamente a tener que volver al cuadrilátero antes de lo que él hubiera deseado. De todas formas, la noche mágica de este hombre, por supuesto olvidándonos de cuando se proclamó campeón mundial, fue cuando derrotó a Archie Moore a los puntos. Después noqueó en 2 ocasiones a Marshall y superó a Bivins también a los puntos. Estas victorias cimentaron el prestigio y, cómo no, sus pretensiones de disputar el título mundial. Aquí la preparación física puede ser determinante y, por supuesto, todo estaba a favor de la Cobra de Cincinnati, de esa Charles, el campeón mundial del peso pesado, del hombre más ligero, del hombre que luce la faja blanca y que está combatiendo nada más y nada menos que con este hombre, con Joe Louis, con el bombardero negro, uno de los más grandes boxeadores de toda la historia en los pesos pesados. Apreciarán todos ustedes la movilidad de esa Charles. No quiere presentar en ningún momento un blanco fijo, se mueve una y otra vez, toca, marcha, golpea, sale. Que bien ha llegado con esa combinación que ha sentido Joe Louis. Estaba a punto de aflojarse las piernas. De todas formas, podemos apreciar como el ojo izquierdo de Charles se está cerrando. No obstante, ha sido extraordinario esa combinación. Combate suave, lento, el de Joe Louis, todo lo contrario a esa Charles, que es puro nervio. No tenía que permitir esa Charles que Joe Louis conectara una de sus poderosas series. Lo estaba impidiendo perfectamente. Más rápido Charles, no sabe sacar ventaja Joe Louis de su mayor estatura y envergadura, pero no sabe, como decimos, porque estaba ya viejo. Este no era, desde luego, el Joe Louis que había encandilado a los millones de americanos que seguían con interés la carrera de este extraordinario atleta. Bob Fitzsimmons was 37 years old when in his first title defense he was knocked out by Jim Jeffries.
No llega, estira la mano izquierda. Fitz, however, was 52 years old. Haya dudado esa Charles, eso le ha permitido a Joe Louis So we'll bring the age question to you as meter John una buena mano. starting to mangle. Joe Sigue Louis insistiendo con el jab de izquierda Joe Louis. Crochet de derecha después. Ahora buena esa combinación. Tremendous rush of claret from the nose of Ezzard Charles. He got one in close there. It was a left uppercut. The round is almost Mete over. bien el upper de derecha 15 seconds Joe to go. Louis por dentro. And that was Joe Louis getting in one of his telling punches. Esa Charles le coloca la cabeza sobre el pecho para no darle distancia. It was a beautiful left just a moment ago. The round is almost over. Cuando ha finalizado el noveno round y sangraba ligeramente por la nariz esa Charles. Estamos en el 10º asalto. Esa Charles busca las cortas distancias, esa distancia que él considera que le favorece. Now you have Ezzard Charles leashing and lashing. Joe Louis, un boxeador de media distancia How extraordinario much effect the bleeding nose will have on a fighter, y también de larga, I don't know. aprovechando su alcance de brazos. Undeniably, and causes motions with the hands which should be held. So it may be that the bridge of that nose has been badly Pero le damaged. falta a Joe Louis ese punto de velocidad que antes tenía. 2 minutes to go of the 10th round. Hay un axioma claro en los boxeadores. Now with the advantage of having hurt his opponent, Dicen que cuando un boxeador está entero, so both, ve llegar la mano because their heads are banging y together. con un ligero movimiento de cabeza evita el golpe. Joe is now stalking. The side of the blood is En red, cambio, cuando el boxeador está ya viejo o filtrado, and that's why you hear the roar in the ve llegar la mano, pero el movimiento llega una décima de segundo tarde y el golpe lo recibe de lleno. Como ese crochet de derecha que ha recibido ahora Joe Louis por parte de esa Charles. Joe is after Esa es la gran diferencia, como decimos, entre un boxeador entero his prey. y un boxeador que ya no lo está. Y es lo que estamos presenciando ahora en Joe Louis. Waiting to work those Se está combinations. tragando algunas manos duras por parte de esa Charles. Couldn't reveal it. A terrific short right. Hay que recordar que Charles Button of Ezzard Charles. no era en absoluto un hombre Joe's de back gran down. pegada. Crowd roaring with it. 1 minute to go. Un 64% de knockouts dentro del peso pesado, He's buckling slightly. Ezzard Charles back Está down bien. that time. pero no es extraordinario ni mucho menos, Joe constantly looking for that opening. aunque el mérito, desde luego, de la Cobra de Cincinnati estaba precisamente en eso, The drama. en su poco peso físico y en su gran talento pugilístico. Tells you what you want to Buena la reacción ahora por parte de Joe Louis. see. Charles, Ha llegado con una buena combinación al rostro half a minute to go, the 10th round. Joe Louis showing his best. de esa Charles. That's the fight began. So the question of 36 years of age seems to be disproven at this moment. Espoleado por el público, Joe Louis He can. And yet showing that agility and flexibility. está tratando de quemar las naves, tratando de desbordar al rival y a ver si una buena combinación puede dar con Charles en la lona, pero no parece que Joe Louis tenga la pegada de antaño. Nos vamos al 11º round. Combate pactado a 15. Por tanto, 15 minutos todavía para concluir. Si llega al límite este apasionante campeonato del mundo, donde estamos viendo a esa Charles, el campeón, hacer la cuarta defensa de su título, No matter the outcome, is giving Joe nada más y nada menos que frente a Joe Louis. There is something that may be Le está echando fuerza, le está echando coraje la Cobra de Cincinnati. Two or three counter punches, two rights that were Y como no, le está echando grandes dosis de dignidad el ex campeón mundial. Presenta el ojo derecho Joe Louis muy quebrantado, semicerrado. by Charles slowed Joe down. 2 minutes to go in the 11th round. In what has been a good No era un fight. hombre tampoco Joe Louis que se cuidara en esta época extraordinariamente. Hay que recordar que él ya se consideraba un púgil retirado, pero para satisfacer los débitos que tenía
Con la hacienda americana no le ha quedado más remedio que volver a un campo de entrenamiento, alejarse de las mujeres, su gran pasión, y del alcohol, aunque no se conoce a Joe Louis como un bebedor excesivo, pero sí que le gustaba de vez en cuando alguna alegría, y eso en un deportista, indudablemente en un deportista que quiere retornar a un deporte tan bello pero tan duro como es el boxeo, eso le puede pasar factura. La carrera de Joe Louis desde luego no terminó demasiado bien. Finalmente, cuando puso el punto final después del combate con Rocky Marciano, tuvo grandes dificultades económicas, tuvo que aceptar oficios mal remunerados y socialmente no muy bien vistos para poder seguir viviendo, hasta que ese gran hombre del espectáculo llamado Frank Sinatra se encargó de resolver los problemas económicos de Joe Louis, pasándole una asignación mensual hasta que falleciera el excampeón mundial, que le permitieron vivir dignamente. Es de justicia reconocerlo, pero Frank Sinatra, un hombre de gran corazón, especialmente con los deportistas que él había admirado, manifestó en diferentes ocasiones que no podía ver a Joe Louis en el estado social y económico en que se encontraba. Estamos en el 12º asalto, intentándolo una y otra vez Joe Louis, pero es esa Charles el que lleva la mejor parte. Indudablemente han sido pocos los boxeadores que han recuperado la corona mundial. Después de haberla dejado voluntariamente o de haberla perdido. Pero no es menos cierto que alguien tenía que ser el primero, y eso es lo que intentaba precisamente esta noche Joe Louis. Observen la forma de combatir de esa Charles. Está en continuo movimiento, toca dos veces, después mete la cabeza, no quiere en absoluto darle ninguna posibilidad a Joe Louis. Ha fallado 2 golpes el excampeón mundial. En cambio, Charles ha llegado perfectamente con su mano izquierda. El ojo izquierdo de Joe Louis prácticamente cerrado. Han cortado la hemorragia en la nariz de esa Charles, que está más entero y presenta mejor fondo físico. Y en combates como este, que se prolongan por encima de los 10 rounds, estamos ya en el 12º, como decimos, la preparación física puede ser determinante. Que bien ha llegado ahí esa Charles con esa combinación. Crochet y gancho de izquierda, rematado después con el golpe de derecha. Entramos en el 13º asalto. Esa Charles mucho más fuerte que Joe Louis. El rostro tumefacto, el excampeón mundial. Magnífica la preparación física de esa Charles en este enfrentamiento, y muy bueno también el planteamiento de combate, no permitiendo al viejo excampeón
que sea él quien marque el tempo de la pelea. Daba la impresión al principio, en los primeros compases, que esto podía ser de esta manera, pero finalmente esa Charles cambió de táctica después de estudiar al viejo maestro y ahora está haciendo el combate que le conviene, moviendo al campeón, que tiene la cara totalmente hinchada, dominando perfectamente la pelea. Esa Charles. Seguimos pensando que 10 años atrás este combate hubiera tenido posiblemente otro desarrollo, pero eso no cabe duda que no deja de ser ciencia ficción. Y lo cierto es que hoy, el 27 de septiembre de 1950, esa Charles estaba ganando con todo merecimiento al mítico Joe Louis, que haya llegado bien, ha sentido la mano esa Charles, que trata de refugiarse. Estas son las cosas grandes que tienen los grandes boxeadores. Como es el caso de Joe Louis, que bien ha llegado también ahora con ese cross de izquierda. No se quiere quedar ahí esa Charles. Sabe Joe Louis que le ha tocado, de ahí que le esté buscando una y otra vez. Pero observen la reacción de Charles, qué valiente. Y el rostro de Joe Louis es una máscara. Tiene la cara, especialmente la parte izquierda, muy inflamada. Ahí se ha quejado Joe Louis de un cabezazo por parte de esa Charles. La verdad es que muchas veces no entra demasiado deportivamente esa Charles, bordea el reglamento. Le ha frenado perfectamente con el gancho de izquierda. Muy quebrantado Joe Louis. 6 minutos para concluir el campeonato del mundo del peso pesado. Vamos a ver. Difícil se le ponían las cosas, muy difíciles a Joe Louis. Más entero, más fuerte esa Charles. En pocas ocasiones ha dado la impresión Joe Louis que podían noquear a esa Charles. No obstante, hay que recordar que de las 60 victorias conseguidas hasta este momento por Joe Louis, 52 lo habían sido antes del límite, lo que representaba un 86% de knockouts. No era, por tanto, descabellado pensar que en un momento determinado una buena combinación, solo necesitaba una buena combinación de Joe Louis, pudiera llegar al rostro o al cuerpo de esa Charles y dar con este en la lona por la cuenta de 10. Eso es lo que buscaba desesperadamente el bueno de Joe Louis, pero esa Charles, repetimos, muy valiente, muy entero, es el que termina además mandando, obliga a Joe Louis a agarrarse. Está muy cansado Joe Louis, muy quebrantado. Observen su rostro. Una auténtica pena, un grandísimo campeón como el Bombardero Negro, sometido a este duro castigo por parte de un hombre teóricamente inferior. Continúa entrando, entra con la cabeza por delante como un ariete esa Charles. Haya dudado Joe Louis, no sabe si protegerse o sacar en las manos. Estira la mano izquierda en un timidísimo jab. A lo campeón esa Charles, terminando este penúltimo round y dominando claramente la Cobra de Cincinnati al Bombardero Negro. Gancho al cuerpo de esa Charles.
Vaya derecha tremenda que ha llegado justo cuando ha sonado la campana. Y entramos en el 15º y último asalto. Ventaja hasta el momento de esa Charles, pero Joe Louis, si le queda algo de gasolina, debe quemarla definitivamente en este round. Ya no hay más tiempo, ya no hay más oportunidades. In a similar situation, Walcott once did a very damaging thing when he lost the disputed decision. But here it is. Es el problema de muchos boxeadores, especialmente cuando no han tenido una buena preparación física para una determinada pelea. El no tener un desgaste en los primeros asaltos o en general a lo largo del combate, guardando siempre algo para el final ante el temor de quedarse exhaustos, no dosificar bien el esfuerzo y tener que marcharse antes de la conclusión del combate. Algo de esto le ha podido pasar también a Joe Louis esta noche, puesto que ha estado en muchas fases muy reservón, y ahora en este último round, si le queda algo, debe tirarlo. Ya no hay que guardar absolutamente nada. No obstante, sigue siendo esa Charles el que domina, el que manda, el que dispara golpes, el que intenta una victoria por nocaut. No va a ser fácil derribar al excampeón mundial, pero indudablemente Joe Louis lo tiene todavía más difícil para vencer a esa Charles. Estira la mano izquierda, Joe Louis tarda en recogerla, como pueden apreciar. Ese es otro síntoma de vejez en el boxeo. La mano del ya tiene que salir eléctrico, tocar y volver a la posición de guardia. Pero esa fuerza, ese nervio, esa elasticidad, Joe Louis ya no la tenía. Vemos cómo supera perfectamente, incluso no le importa quedarse en esa distancia cuando finaliza el campeonato del mundo. Ambos púgiles son felicitados. Vamos a escuchar el resultado. Joe Agnello scores it 12-3, favor of Charles. Judge Frank Forbes scores it 13-2, favor of Charles. Referee Mark Khan 10-5, favor of Charles. Winner by unanimous decision and heavyweight champion of the world, Esa Charles. Hasta marcan el árbitro y los dos jueces declaran la victoria de Esa Charles. Tras 4 defensas, Esa Charles perdió el título en la revancha ante Walcott en 1951. En el 54 y por 2 veces se lo disputó a Rocky Marciano. En los 60 sufrió una esclerosis múltiple. Inválido y ahogado por problemas financieros, murió el 27 de mayo del 75 en el hospital de Chicago a los 53 años.